buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, Ana, gusto en saludarte. Estoy bien y muy contento de poder entrar en contacto a Proyecto Puente. Muy buenos días a tu amplio público. Efectivamente, hace unas horas, en la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, yo creo que pronunció uno de sus discursos más interesantes de su carrera política, uno de los discursos más sentidos, porque homenajeó, justo cuando hubiera cumplido 91 años de edad, su compadre Porfirio Muñoz Ledo. Tú eres muy joven, pero Porfirio Muñoz Ledo debemos recordarlo como uno de los abridores de puerta a la democracia. El señor Porfirio Muñoz Ledo fue un político, un diplomático, un periodista, un jurisconsulto de altísimos vuelos. Porfirio Muñoz Ledo militó prácticamente en todos los partidos políticos, pero debemos de recordar que en 1988, junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y la maestra Ifigenia Martínez, rompen el PRI, crean el Frente Democrático Nacional, que es el pie de cría, que es la semilla para crear el Partido de la Revolución Democrática. Decía yo que militó en todos los partidos, en el PRI, en el PRD, en el PARM, fue candidato a la presidencia, trabajó con Fox, podríamos decir que fue panista, y también formó parte de la creación del Movimiento de Regeneración Nacional. La cereza en el pastel de Porfirio Muñoz Ledo y la culminación de esta historia que ya narraba, inició en el 88, fue el que le entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Porfirio fue el primero que se atrevió a interpelar a un presidente de la República, Miguel de la Madrid. Le dijo: miente usted, señor presidente, él siendo diputado, el titular del Ejecutivo en la tribuna máxima de la Nación, y esto conmocionó a México, era la primera vez que sucedía. Y después, otra vez en la Cámara de Diputados, respondió un informe de Ernesto Zedillo Ponce de León. Ya te imaginarás cómo le fue a Ernesto Zedillo, con una magistral respuesta representando a la oposición de Porfirio Muñoz Ledo. Déjame platicarte que yo conviví con él en la última etapa de su vida, porque condujo un programa que se llamaba Bitácora Mexicana en el canal 34 de Mexiquense Televisión, donde yo también participé a lo largo de 16 años. Parte de estos 16 años yo le dejaba el estudio y le bromeaba que le dejaba alto rating. Y después cambiaron la programación y él iba antes que yo. Y siempre me decía que yo salía siempre alto en el rating porque él me dejaba mucho rating. Un personaje inteligentísimo, un personaje terco, un personaje estudioso, era abogado por la UNAM, pero estudió ciencia política en la Universidad de París, donde obtuvo la maestría y el doctorado. Y bueno, decía yo que pronunció Martí Batres un sentido discurso porque era su compadre, yo no lo sabía. Y déveló en un jardín donde solía jugar de niño un busto con su imagen para homenajear a un personaje que, aunque no estuvieras de acuerdo con él, aunque no militaras con sus ideas, no compartieras sus ideas, pues fue un personaje que le dio vida a la democracia incipiente que vivimos, mi muy querida y respetada colega. Gustavo, te saluda Salvador Ávila. Yo no soy tan joven como Ana. Yo tuve el gusto de, siendo estudiante, escuchar múltiples conferencias de don Porfirio Muñoz Ledo. Además, admirarlo como un político, inspirador de muchas carreras de jóvenes políticos, promotor de nuevas generaciones de políticos, poderosísimo orador, era un encantador de serpientes, nos tenía como estudiantes realmente embelesados cuando él hablaba. En mis estudios en Salamanca contamos con su participación en varias conferencias, generoso cuando fue representante de México en la Unión Europea.
y además un hombre con mucha gracia, además de lo portentoso, académico, estudioso, orador. Pero recuerdo en esos viajes de Madrid a Salamanca, cuando íbamos por él para que nos ayudara con las conferencias, bueno, rodeado de jóvenes, no dejaba de hacer bromas, chistes, comentarios. En esa época ya no se permitía fumar en muchos lados. Él provocaba todavía ciertas situaciones complicadas porque él quería fumar. Pero en fin, afortunados aquellos que lo escuchamos en conferencias, en cursos, en cátedras, en talleres, y quien tuvimos la fortuna incluso de convivir un poco más cerca, como fue tu caso, Gustavo. Además está prácticamente en todas las crónicas políticas de México. Por ejemplo, en el libro de la herencia de Castañeda, prácticamente no hay capítulo donde no se mencione a Porfirio hablando con el presidente, hablando con el secretario de Gobernación, hablando con algún político determinante de la época, de prácticamente toda la historia contemporánea del país. Qué bonitos recuerdos. Tú como estudiante en Salamanca, que ibas con él, participabas con él en el AVE, y sí, era un showman, para tomar la copa, para comer, y siempre tenía una anécdota o un chiste. Porfirio Muñoz Ledo, como bien lo dices, fue representante de México ante la Unión Europea, pero antes fue un polémico representante de México ante Naciones Unidas en Nueva York. Y por si fuera poco, fue secretario del Trabajo, fue secretario de Educación Pública. Algunos dicen que estas oficinas que había utilizado Torres Bodet o Vasconcelos, el único que realmente le llegó pues a los tamaños de esos personajes era un Porfirio Muñoz Ledo. Y qué bueno que lo recuerdas, porque marcó generaciones. Es decir, habrá gente de 80, 90 años que lo recuerde muy bien, pero también gente como tú que en tu experiencia de universidad en el extranjero pudieron convivir con un hombre que lo buscábamos los chavos, ¿no? Es decir, ¿quién nos puede dictar una conferencia? ¿Quién puede hablar sobre la transición democrática en México? ¿Quién puede hablar sobre la reforma del Estado? Y siempre estaba dispuesto un Porfirio que, pues, siempre rodeado de jóvenes, de expertos, querían escucharlo. Y sí, te embelezaban su manera de hablar, su docto conocimiento de los clásicos en teoría del Estado, teoría política, pero también era actor viviente de una serie de negociaciones fundamentales. Por ejemplo, sé que Alejandro Encinas, sé que el propio Martí, sé que el propio Andrés Manuel López Obrador nunca le perdonaron el que se haya fichado en el PAN trabajando con Vicente Fox Quesada, ¿te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Hay un dato, con esto concluyo, sé que ya me comí muchos minutos radiofónicos, pero hay un dato que le debemos a Porfirio Muñoz Ledo los mexicanos, y en particular se lo deben los chilangos, que es la redacción de la Constitución. Recordemos que cuando nacimos era Distrito Federal, ahora es Ciudad de México, Estado 32 de la República Mexicana, y se creó una Constitución. Algunos juristas y algunos que hacen derecho comparado en los 5 continentes dicen que la Constitución de la Ciudad de México es una de las de mayor avanzada, de más libertades, de las más modernas, y precisamente la redactó junto con un grupo de personas, claro, pero el presidente de la comisión redactora fue Porfirio Muñoz Ledo. Así es de que yo creo que, como decía José Martín, honrar honra, y ha hecho, creo que un justo reconocimiento, poco desde mi punto de vista, poco reconocimiento aún a un personaje de altísimos vuelos como Porfirio Muñoz Ledo. Gustavo, pues un gusto desenterrar estos todavía recientes recuerdos. Un placer leer tu columna, y hace falta seguir escribiendo, pensando, dialogando. Yo no sé si exista, pero no sería mala idea que existiera una cátedra de estudios políticos con el nombre de Porfirio Muñoz Ledo. Híjole, pues ya han cambiado los tiempos donde siempre se rescataba. Ahora pareciera que solamente en torno a una figura política se habla de México,
me refiero a la película, a la novela, a la historia, a la crónica de López Obrador, pero sí, yo si fuera presidente de la República, si fuera presidente de un partido político, si fuera rector universitario, rescataría la cátedra Porfirio Muñoz Ledo para entender el México contemporáneo. Te abrazo con afecto y un beso a tu colega y un saludo respetuoso a tu amplísimo público. Gracias, Gustavo. Gracias.